Nos ponemos en pie para una mayor reverencia a la palabra de Dios. Y vamos al libro de Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9. Y el tema de esta mañana es recordando quién es Dios. Recordando quién es Dios. Nehemías 9, del 9 al 15. Pero quizá por cuestión de tiempo, solo vamos a leer el 9 y el 10 y luego avanzamos en el mensaje. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabía que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día. Señor, bendice tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable, nos fortalezca y nos aumenta en la fe de en quién hemos creído, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En la vida van a haber situaciones, circunstancias que nos van a hacer temblar las piernas literalmente. Y cuando estemos en ese momento, en esa circunstancia, nosotros debemos recordar en quién hemos creído. Este año 2025, nosotros hemos declarado o hemos puesto el año de mi victoria. ¿Basados en qué? En quién hemos creído. Ahorita quisiera dar unas palabras para los hermanos que nos escuchan fuera de El Salvador y que están allá en Estados Unidos. Ahorita el presidente Donald Trump ha decretado ahí unas redadas masivas. Y muchos de nuestros hermanos han de estar temblando de temor, de miedo ante una posible deportación. Pero debemos entender en quién hemos creído. Y que Dios sabe cómo lleva las cosas, Dios sabe cómo las controla. Sabemos que para ellos es difícil una deportación porque todo lo que han logrado, todo lo que hicieron, va a quedar allá. Sin embargo, si Dios permite que lo manden al Salvador, les tengo una buena noticia, queridos hermanos de la diáspora. También Dios está aquí. También Dios está aquí en El Salvador, en su país, en su nación. Y con la misma fe que se levantaron allá, con esa misma fe se pueden levantar aquí, porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Es en las fuerzas de Dios. ¿En quién has creído? ¿En quién has creído? ¿En el país de Estados Unidos? ¿En la empresa donde trabajas? ¿Y cuántos también aquí en El Salvador estarán afligidos porque la remesa ya no les va a llegar? Pastor, ya no me van a mandar la remesa. Pero dice la palabra de Dios que Él te puede abrir los cielos y derramar sobre ti bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuál es el problema? ¿En quién hemos creído?
Cuando suceden este tipo de cosas en la vida, cambios repentinos, situaciones inesperadas, es para que nosotros recordemos, mi amada iglesia, en quién hemos creído. Y que recordemos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Yo voy a tener victoria porque yo sé quién es Dios. Y dice el versículo 9, vamos a ver, a recordar, mire, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por en medio de él en seco, y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en aguas profundas. Lo primero que nosotros debemos recordar, que cuando nos encontramos ante una situación sin salida, cuando estamos en una situación donde no hay alternativas, donde estamos entre la espada y la pared, porque el pueblo de Israel no tenía una salida. Ellos huyeron y llegan ahí al Mar Rojo. ¿Y qué tenían a su izquierda? Una gran piedra, una gran peña, imposible de pasar ahí. Al frente tenían el Mar Rojo, que lo rodeaba casi por completo. Y en sus espaldas venía el poderoso ejército del faraón. Y es ahí donde se revela aquel versículo que dice: oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y aquí, ¿dónde está la salida? Más de alguien aquí ha estado en una cárcel, en un penal, y estuvo años ahí, años, pensando: ¿y será que voy a salir un día? Recuerde que en los penales se daban antes masacres, amotinamientos y tantas situaciones difíciles. ¿Será que voy a salir? Pero hoy está afuera. Porque aquellas situaciones que no tienen salida, la palabra de Dios nos recuerda que Él da una salida. Porque imagínense ese momento, hermano. ¿Para dónde? Usted que me ve en Estados Unidos dirá: ¿y si me mandan a El Salvador? ¿Y ahí para dónde? ¿Qué voy a hacer? Lo mismo pensaba el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Dios? Lo que el hombre no puede hacer, lo que al hombre le parece imposible, aquellas cosas inexplicables. Viene Dios, sopla con un viento recio en el mar y se divide el mar. Y queda aquella calle de arena lisita, lisita, para que el pueblo de Israel comience a pasar por ahí. Y es ahí donde uno dice: realmente el poder de Dios es grande, porque Él hace cosas sin explicación. Hace muchos años nosotros teníamos
aquí en la iglesia la hermana Hildita. ¿Cuántos se acuerdan de la hermana Hildita? Ella estaba en librería. Y la hermana Hilda pasó a dar un testimonio. Muchos de ustedes se han de acordar de ese testimonio. Que ella tenía una deuda en el banco como de $10,000. Y ella se había atrasado en los pagos. No había podido pagar el crédito, entonces eran los 10,000 más los intereses que se habían acumulado. Y ella un día dijo, aunque sea estos $100, voy a ir a abonar al préstamo. Y se va al banco y le dice a la señorita, quiero abonar $100 a un préstamo y aquí está el número. Y le dice la cajera, ¿pero qué va a abonar si este préstamo ya está pagado? Entonces ella se sorprendió. Espérame. Y ella se sorprendió, la hermana Hilda, pero no de balde, puño de años, va. Una maestra viva. Le dice a la cajera, pero ¿qué me garantiza usted que ese préstamo está pagado? Vaya a hablar con la ejecutiva. Entonces la pasaron a la ejecutiva y le dice la ejecutiva, exactamente, este crédito está cancelado y usted me puede dar el finiquito. Ya sabe usted qué es el finiquito, ¿verdad? Media vez a usted le dan el finiquito, ya no le pueden cobrar esa deuda, porque usted ya tiene ahí el finiquito, que usted ya lo canceló. Entonces ella fue viva y le dijo, ¿me podría dar usted el finiquito de este préstamo? Sí, le digo, venga en tantos días y se lo vamos a entregar. Y cuando regresa la hermana Hilda, dice ella, yo todavía iba dudando mi poquito. A ver si no me decían, no señora, mire, si usted está morosa, está aquí, ¿verdad? Y le dice a la ejecutiva, aquí está su carta ya firmada por el banco, donde usted este préstamo lo tiene totalmente cancelado. Y ella pasó a dar testimonio de ese borrasaldo, de ese milagro. Explícame usted una razón. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ahorita un milagro de esos? Un borrasaldo, que del fondo social le hablen y le digan felicidades, ya pagó su casa. Y usted, pero si la debo, es que para Dios no hay nada que sea imposible. Gloria al Señor. Cuando no hay salida, Dios te pone una salida. Por eso tenemos que recordar quién es Dios y en quién hemos creído. Es que ese versículo, porque es un versículo que Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Ese versículo debe estar en usted cada mañana, cada día de su vida, ante una dificultad, ante una circunstancia donde usted no puede, donde usted perdió el control, donde usted dice, aquí no me da la cabeza, no me da el coco. Entonces Dios dice, es mi momento de obrar, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu inoperancia, en tu limitación. Ante el no que te dieron, Dios lo puede transformar en un sí, si es su voluntad. Porque también hay cosas que Dios no nos da, que Dios no permite, y Él sabe por qué no nos la dio. Hablaba ayer con una hermana y me decía, ahora entiendo,
porque ella estaba orando por un esposo y se había enamorado de un señor. Y ella me decía, ahora entiendo por qué Dios no me contestó esa oración, ese hombre no me convenía. ¿Sabe lo último que hizo? Él me había regalado unos muebles para la casa en lo que la quería conquistar. Literalmente le dijo, aquí le regalo estos sillones. Y ahora que las cosas no se dieron, le mandó un papel diciéndole, por favor, devuélvame los sillones en la misma condición que se los entregué. Diga conmigo, de lo que la libró el Señor. De lo que la libró el Señor. Porque Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Y no a todo Dios nos va a decir que sí. No todo nos va a dar el Señor. Pero en aquellas cosas que Él dice está sin salida, no tienes una alternativa, no tienes opciones. Aquí me presento yo para sacarte de ahí, para librarte con mano poderosa. Ahora continuemos en el versículo 12. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les dijiste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Miren, Nehemías le está recordando al pueblo que Dios no solamente da salida cuando no hay ninguna, sino que Nehemías le recuerda al pueblo que Él lo guió y les dio instrucciones en el desierto. Imagínense qué lindo Dios, que en ese gran sol puso una nube. Y qué rico se siente cuando uno está en el gran sol y se queda una nube y nos da sombra. Y esa nube no solo les daba sombra, sino que la nube se movía. Y donde la nube se movía, ellos iban caminando porque Dios los iba guiando. Y en la noche, que la temperatura del desierto es extremadamente baja y no habían colchas, no habían sábanas, no podían ir tampoco con chumpitas de cuero. Dios fue tan lindo con ellos que pone una columna de fuego. ¿Y qué les daba eso en medio del frío? Les daba calor. Nadie tenía que andar ahí, calentarme. Nadie. Porque Dios mismo quitaba el frío. Y también la columna se movía porque Dios los guiaba. Y así su pueblo llegó a donde ellos no sabían, donde ellos no conocían que era la tierra prometida. Porque Dios, mis amados hermanos, no nos dice el destino. Él no nos da revelación a dónde nos va a llevar. Pero día a día nos va guiando hasta que sus planes y sus propósitos se cumplen en nosotros. Tenemos nosotros que pedir la instrucción, la guía, la revelación a Dios. Y para eso nosotros necesitamos conocer su voluntad. Número 1, glorifica a Dios. Número 2, le da paz interior. Y número 3, Dios, siempre que usted vaya a tomar una decisión, se lo va a confirmar a través de su palabra. Porque si Dios no le ha dado un versículo
de confirmación, yo le recomendaría, no se mueva. ¿Glorifica a Dios? Sí. Mire, yo siento paz, sí. ¿Y qué versículo le ha confirmado Dios? No me ha dado ninguno. Entonces cálmese. Porque la nube se movía, ellos se movían. Y nosotros, si no tenemos un versículo bíblico donde Dios nos haya hablado confirmándonos, no lo haga. No lo haga. Fíjese que en la vida Dios siempre le va a poner un versículo, pero ¿cómo va a llegar ese versículo si usted no la lee? Si usted no lee el manual, si usted no lee las instrucciones. Pastor, yo siento que Dios a mí no me habla, no me ha hablado, porque usted no lee la Biblia. Pero si usted la lee, Dios le va a dar la respuesta. Les voy a contar, y quizás primera vez que se los cuento. Yo me acuerdo que cuando estábamos ahí arriba y estaba soltero, ¿se acuerdan cuando estaba soltero? Todo sequito, ¿se acuerdan ahí que todo innutrido? Hasta que vino ahí la sierva y me comenzó a maiciar. Pero fíjese que yo le pedí a Dios una esposa. Y en la universidad, pues se presentaron así unas opciones. Nunca anduve con nadie en la universidad. Y en serio, mi esposa no me cree. Yo le digo, mira, de verdad, nunca anduve con una compañera en la universidad. Nunca anduve con nadie. Pero en la universidad, yo de repente veía unas compañeras y decía, ¿será que esta es la esposa que Dios tiene para mí? Yo lo pensaba. ¿Será, no será? Y usted sabe que una de las decisiones más importantes en la vida es con quién usted se va a casar. Con quién usted va a vivir el resto de su vida, porque no es de Dios y Dios no aprueba que usted hoy, o en otras palabras, cambie de mujer como cambiar de calcetines. Eso en su mente tal vez cree que Dios aprueba su estilo de vida. Entonces yo le dije a Dios, Señor, yo quiero una esposa, pero yo quiero realmente una ayuda idónea para el ministerio. Y un día una compañera me dijo, yo quiero ir a tu iglesia. Aquí hay una señal, dije yo. Porque ella me dijo, quiero ir a tu iglesia. Ya Dios me la está mandando, dije. Y voy a ir con mi niño, me dijo. Ya Dios me está hablando. También me está hablando. En abundancia me lo va a decir. Y el primer día, bueno, la única vez que llegó a la iglesia, va a dejar al niño a la escuela bíblica y no se desmadra de las gradas, pues hermano. Se cayó mi compañera. Y dije yo, aquí está la señal de Dios, que no es ella. Y por cierto, ya ni llegó. Ya ni llegó. Y fuimos buenos amigos, pero amigos hasta allí, aclaro. Ella no me cree, pero yo aquí se lo confieso. Y me acuerdo que estaba sentado, y no me sigue creyendo, mire. Estaba sentado en una banquita que habíamos hecho así en el parqueo. Los que vienen de arriba se acordarán. Y yo le había estado pidiendo a Dios por la esposa, por una esposa para mí. Y veo a la hermana Estelita con un vestido. Y me saluda y me dice, y le digo yo, ¿y para dónde vas? ¿Vas sola?
Bendita cosa. Es que vamos a ir a ganar almas a los buses, me dijo. A los buses, le dije yo. Sí, a los buses estoy yendo a ganar almas. Y se fue, se reunió con el grupo, oraron y se fueron a ganar almas a los buses. Pero en lo que ocurre eso, que ella se fue a orar, comienza esa voz de Dios en mi interior. Fíjate qué voz, buscando en la universidad, una mundana. Y mira, ella desde que comenzó la iglesia, ¿a qué ha servido? Es una gran ganadora de almas. Canta. ¿Qué más querés? Me dijo así. Y yo literalmente dije, realmente Estela o Estelita, yo siempre le digo Estelita cumple lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Y yo no me había fijado. Yo no me había fijado. Porque eso, se me vinieron tantas cosas a la mente, que ella estaba en los cultos, llegaba los lunes, llegaba los miércoles, los jueves amaneciendo con Dios, llegaba los viernes, ahí estaba en pan y chocolate, estaba metida en todo. Si la única mundana es la mamá que se desapareció. Pero ella ahí estuvo. Y me quedo yo con eso. ¿Será o no será? Leyendo la Biblia, el lunes encuentro aquel versículo en el libro de Proverbios. Bienaventurado el hombre que haya esposa. Y yo había estado pensando y se me vino a la mente otra vez ella. Lo que yo no sabía, que ella había estado orando por mí todos los días a las 3 de la madrugada, imagínense. 3 de la mañana ella orando por el pastor. Y las cosas Dios hizo que se dieran. Glorificaba a Dios, me dio paz, pero también el versículo. ¿Y por qué le puedo decir que esa decisión fue guiada por Dios? Porque este año cumplimos 13 años de casados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y los dos sirviéndole mano a mano al Señor. Los dos ahí sirviéndole. Nunca me ha dicho, mira, solo en la iglesia pasamos. Nunca me ha dicho, mira, y otra vez culto. Nunca me ha dicho, mira, yo ya estoy harto de los hermanos. Jamás. Solo de mí me ha dicho, pero de los hermanos no. Entonces Dios guió a su pueblo como lo puede guiar a usted, como lo puede orientar a través de su palabra. Usted siga la nube de Dios. Porque aunque lo deje el mundo entero, si usted sigue la nube de Dios, la presencia de Dios irá con usted. La presencia de Dios irá contigo y te dará descanso y bendición el Señor. Pero vaya siguiendo la guía de Dios. Y en tercer lugar, Nehemías capítulo 9. Versículos 14 y 15. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la daría.
Número uno, yo tengo que recordar quién es Dios, aquel que te da una salida donde no la hay. Número dos, aquel que te guía cuando no sabes qué hacer, que te instruye cuando no sabes por dónde ir. Y número tres, recordar quién es Dios, aquel que te da su provisión cuando no tienes y su bendición para el día de mañana. A mí me encantó esa parte cuando dice: le diste pan del cielo en su hambre. En su sed le sacaste agua de la peña. Y no tenían dónde vivir y les proveíste una tierra. Mire qué maravilloso. En su hambre les dio pan. En su sed le sacó agua de una piedra. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a alguien: esta es pura piedra, no se le saca nada? Y de ahí sacó el agua. Y donde no tenían dónde ir, les dio una tierra prometida. Porque Dios, así como permite la prueba, le va a poner la provisión. Y un ejemplo que yo les puedo testificar, y dígame usted si Dios no es maravilloso, si Dios no es incomparable, si Dios no es lo mejor que puede ocurrir en nuestras vidas, estar de la mano con Dios. Que surge el problema de mi garganta y viene una doctora y me hace una mala praxis. La prueba, Dios la permitió, yo no dudo. Y Él tenía sus propósitos. Dios permite la prueba, pero te provee la solución. Y me pone al doctor Walter Salinas. Y se lo digo con plena convicción: el mejor otorrino del país. Él fue el jefe nacional del Seguro Social de otorrinos. Y renunció el año pasado al seguro para dedicarse a su clínica privada. No es que lo han quitado. Él depuso su cargo, director nacional. Y cuando yo veo el problema de mi garganta, puedo decir: Señor, ¿dónde estás conmigo? Pero cuando veo al doctor Salinas pendiente de mi salud, de mi problema, digo: Dios es fiel. Y todavía el doctor Salinas se casa con una doctora otorrino también. O sea que Dios al pastor Corcio, ante su problema, le mandó no solo uno, sino que 2 ángeles otorrinos que han estado pendientes de mi garganta para la honra y gloria del Señor. Porque, bendito Dios, porque así como Él permite la prueba, le pone la provisión, le da la provisión, le da la solución, le da la salida. Por eso esta mañana Dios le dice: que mi gracia te sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vamos a orar, iglesia. Dele la honra y la gloria al Señor. Señor, esta mañana venimos ante ti.
Agradecerte por lo que tu palabra nos ha recordado quién eres. Porque si hay algo que nunca debemos olvidar es en quién hemos creído. Ante aquellas situaciones difíciles, ¿en quién hemos creído? ¿Quién es Dios? ¿Es un Dios minúsculo? ¿O es un Dios poderosísimo? Capaz de hacer cosas que no tienen explicación, para darte una salida donde no la hay, para darte una opción cuando se te acabaron todas, para decirte que Él tiene control y sabe cómo lleva tu vida. Y que si hay un momento en tu vida donde tienes que cruzar el Mar Rojo, Él te lo va a abrir. Que cuando estés perdido sin saber qué hacer, Él te va a guiar y te va a instruir. Que cuando te surja un problema, Él será tu solución, tu provisión, tu bendición. Él se va a encargar de poner un ángel terrenal, pero que Dios lo tenía preparado para proveerte, para bendecirte, para ayudarte. Porque así es Dios de maravilloso, iglesia. Por eso yo no entiendo a aquellos que insisten, que persisten en caminar lejos de Dios. Por eso yo no comprendo en aquellos que no quieren acercarse a Dios, que no quieren tomar de la mano a Dios, que no lo quieren buscar, cuando en Él está la victoria. Está la victoria absoluta de tu vida, de tus problemas, de tus debilidades, de tus limitaciones. Y en esta actitud de oración, yo quiero hacer el llamado para aquellos que aún no han recibido a Cristo, que aún no tienen la seguridad de su vida eterna, que aún están dudando si convertirse o no convertirse a ese Dios poderoso. Yo no le hablo de un cambio de iglesia, porque Dios no es iglesia. Él es tu ayudador, Él es tu socorro, Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Venga a los pies del Señor, venga a los pies de Cristo. Y si estamos en familia, iglesia, le voy a pedir que nos pongamos en pie, que cierre sus ojitos. 2025, el año de mi victoria. 2025, el año de mi victoria, porque yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he puesto mi esperanza. Yo sé en quién he puesto mi confianza.
Yo sé quién va conmigo. Yo sé quién me respalda. Yo sé que aunque me muevan de país, donde Dios me mande, ahí estará conmigo. Porque yo he creído que la victoria la da el Señor a todos aquellos que en Él creen.